Bien, muy buenos días a todos. Vamos a proceder al acto de apertura de esta jornada sobre el debate sobre la prisión permanente revisable. Tiene la palabra en primer lugar el profesor Carlos Mata, catedrático de Derecho Penal de esta facultad y organizador de esta jornada. Cuando quiera. Muchas gracias, señor decano de esta facultad. En primer término, lo que quiero es, naturalmente, dar la bienvenida a todos los que están en la sala, a los ponentes que han aceptado de manera generosa su participación y su colaboración en este evento y, naturalmente, a todos los inscritos, a todos los matriculados en la jornada sobre prisión permanente revisable. Y más allá de los que están en la sala y pueden ser alumnos de esta facultad o quizá juristas u otro tipo de profesionales de esta ciudad, pues también bienvenida a otras personas que han venido más allá de los estrictos términos de esta ciudad, que hay unos cuantos que se han desplazado desde fuera. Y sobre todo, ahora también teniendo esta oportunidad, quienes por el canal tan especial de Internet, pues nos están pudiendo ver. También muchos saludos, muchas gracias por el interés en este tema, ¿no?, que quizá lo tiene. Por eso se ha planteado, ¿no? Por eso se ha planteado, un poco a propósito del debate social, jurídico, mediático, de todo tipo, sobre esta pena privativa de libertad que se ha introducido recientemente en el sistema penal español. De manera que lo que hemos querido al organizar esta jornada breve, pero creo que intensa, es precisamente abordar de una manera más reflexiva, más serena quizás, pues este tema tan difícil, tan complejo, tan polémico en ocasiones, quizá al margen un poco de polémicas mediáticas, polémicas políticas, un poco en el marco de la universidad, donde deberíamos tener quizá algo más de sosiego y algo más de reflexión. Esa es la idea. Para mí sería una gran satisfacción si se logra, pues, poner sobre la mesa de esta sala los argumentos fundamentales, ¿no?, que en torno a la prisión permanente revisable existen. Claro, la limitación de la duración y limitación de las penas privativas de libertad, pues es un problema que no es fácil, es un problema difícil, es un problema que nace con el nacimiento, podríamos decir, de la pena de prisión, de las penas privativas de libertad, pena que en realidad en una perspectiva histórica no es tan prolongada como se pudiera parecer, ¿no? Cuando se gradúa la sanción, la pena, en duración de días, de meses, de años de privación de libertad, pues ya surge inmediatamente ese problema, ¿no? Problema que, bueno, de otra manera podría aparecer en otras penas, en las penas de galeras, ¿no?, con la limitación teórica, al menos a los 10 años, de remar en las galeras, pero sobre todo es con la aparición de la pena privativa de libertad, con la codificación penal, donde va a aparecer esta problemática. En el sistema penal español es a partir de 1928, con el Código de 1928, cuando desaparece una privación de libertad de carácter perpetuo, ¿no? Pero ahora con la aparición de una pena de estas características, pues renace de alguna manera, vuelve a nosotros un debate, una problemática que tiene que ver con los llamados en su momento incorregibles, ¿no?, con los llamados incorregibles, que tratara muy bien magistralmente, como siempre hacía Concepción Arenal, ¿no?, y decía que había que tratarles como si pudieran ser corregidos, como a los demás, aunque sabía y aceptaba la existencia de incorregibles. El pensamiento también de la sentencia indeterminada, ¿no?, que trabajara en su momento también Jiménez de Asúa, desde su tesis doctoral igualmente, ¿no?, también aceptando estas consecuencias. De manera que en la actualidad sabemos que desde la reforma de 30 de marzo de 2015 del Código Penal español reaparece esta pena de prisión permanente revisable y inmediatamente, por lo tanto, renace el debate en torno a su adecuación a la Constitución y su necesidad. Estos serán los argumentos quizá fundamentales que se esgrimen, ¿no?, sobre su constitucionalidad por la orientación de las penas que el artículo 25.2 de la Constitución española da hacia la reeducación y reinserción social y la necesidad o no necesidad de este tipo de penas en el marco de la delincuencia que soporta el país. Bien, con estas palabras de
introducción simplemente reitero, quiero dar la bienvenida a todos. Espero que haya ocasión para que todos podamos acercarnos un poco a esta problemática que entiendo que es relevante, ¿no? Y que necesitamos quizá recoger algún tipo de argumentos, algún tipo de ideas, de pensamientos que nos permitan reflexionar en mayor medida sobre la misma. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Ricardo. Tiene ahora la palabra Feliciano Trebolle, presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, a quien debo luego agradecer su disponibilidad para venir siempre que se lo pedimos a esta facultad. Y es que, decano, para mí realmente es una delicia encontrarme en este marco, ver que este salón está totalmente lleno, ver gente muy joven, ver especialistas en este campo y recordarme a mí mi época, la de muchas de las personas que en este momento estáis aquí, mi época en Santiago de Compostela, universidad en la que yo cursé mis estudios de la Facultad de Derecho. Fue una época inolvidable y, por lo tanto, para mí hoy, como presidente de la Audiencia Provincial, es un lujo y se lo agradezco a Antonio y a Ricardo el que me hayáis invitado a inaugurar estas jornadas y exponer un poco cuál es mi orientación sobre una temática tan polémica en el día de hoy desde el punto de vista político, social y humano, como es la prisión permanente revisable. Yo hace unos años no me había planteado toda esta problemática. Por entonces en Valladolid se sucedieron unos hechos dramáticos, muy importantes, como es en Villalón de Campos la violación y la muerte de una niña, y como fue en Viana de Cega la violación y la muerte de una adolescente. Uno y otro autor de estos hechos tenían antecedentes por delitos contra la libertad sexual. Nosotros dictamos sentencias condenatorias importantes en el tiempo. Existía una pluralidad de delitos que habían sido objeto de acusación y objeto de la parte dispositiva de la sentencia que habíamos dictado. Y por entonces el Tribunal Supremo, que había visto también una problemática importante respecto a distintos factores que se podían producir en personas que habían delinquido con pluralidad de delitos y que por ello había aplicado la doctrina Parot, nos llevó al tribunal que yo presido a aplicar esta doctrina respecto a esas dos personas, la autora de los hechos en Villalón de Campos y la autora de los hechos en Viana de Cega, hasta que viene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y suprime la doctrina Parot creada por el Tribunal Supremo. Inmediatamente, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos vincula a los tribunales españoles junto con el Tribunal Constitucional, le ponemos en libertad por cumplimiento de la condena. En ese momento nosotros éramos muy conscientes de que uno y otro eran un verdadero explosivo dentro de la sociedad y que fácilmente podrían volver a cometer nuevos hechos delictivos y la verdad es que ahora se nos está dando razón aquel pensamiento que teníamos, puesto que en este momento se encuentran sometidos a procedimientos penales por la comisión de distintos delitos contra la libertad sexual. ¿Qué medidas existían en aquel momento en el que se produce la supresión de la doctrina Parot en España para poder paliar esta situación? Ninguna. La crítica social fue importantísima. ¿Cómo es posible que numerosas personas que se encontraban en prisión en acatamiento de la doctrina Parot salían de inmediato a la sociedad con el peligro que ello podía suponer, terroristas que habían ocasionado la muerte de numerosas personas, autores de delitos contra la libertad sexual y asesinatos en sus víctimas? ¿Qué se podía hacer en aquel momento? Nada, absolutamente nada. Los tribunales de justicia no podíamos hacer nada porque no teníamos ningún instrumento, ni ninguna pena en el Código Penal para poder afrontar esta medida. Se alzan voces, pero ¿cómo no se les puede someter a una libertad vigilada a estas personas para que no puedan cometer más actos delictivos? Pues no. En aquel momento la libertad vigilada respecto en concreto a la mayoría de estos hechos no podía aplicarse porque no estaba todavía vigente en nuestro Código Penal. Y yo creo que todo esto que yo acabo de exponer es la génesis de que un determinado gobierno
reforme el Código Penal. Yo tristemente tengo que reconocer que hay una cosa que no me gusta. Todo gobierno en España, cuando el gobierno anterior desaparece y viene un nuevo gobierno, trata en el transcurso de su legislatura de imprimir el sello en el Código Penal de sus convicciones ideológicas. Yo siempre soy partidario de que a nivel de justicia, creo que también a nivel de otras materias, los grandes pactos de Estado entre los partidos van a otorgar una estabilidad muy necesaria. No puede fijarse por un gobierno una ley y dentro de 4 o 8 años esa ley ser suprimida por el nuevo gobierno que entra a gobernar en España. Pues bien, yo pienso que este gobierno, en ese momento determinado, reforma el Código Penal y lo reforma al amparo de la supresión de la doctrina Parot en España e introduce algo que existe ya en numerosos países europeos, prácticamente en su totalidad, que es la prisión permanente revisable. Y a día de hoy vuelve a ser polémica si la prisión permanente revisable es o no constitucional, y no solo esto, sino si realmente merece la pena que este tipo de pena se encuentre en nuestro Código Penal, si es proporcional o no a nuestro Código Penal y a los hechos que son objeto de esta pena en nuestro Código Penal. De una forma muy sintética, yo os voy a exponer mi opinión, que nace fundamentalmente de una maduración de mis ideas a partir de estos 2 casos que yo he tenido como magistrado ponente y como presidente del Tribunal Penal, que resolvió los 2 asuntos de Viana de Cega y de Villalón de Campos. Si esas 2 personas autoras de esos hechos en Viana de Cega y en Villalón de Campos le hubiésemos aplicado porque existiese en aquel momento la prisión permanente revisable, hoy no hubiesen vuelto a cometer nuevos hechos delictivos. Primero, desde mi punto de vista, la prisión permanente revisable es constitucional. La pena tiene diversos fines. Aquí hay muchos penalistas, yo voy a recordarlos. Realmente yo, más que teórico, soy una persona práctica en el campo del derecho penal por mi configuración como magistrado. Pero puedo recordar que entre los fines que tiene una pena existe un fin de prevención general, dirigido a toda la sociedad española. Y se le está diciendo, oiga, mire, se acaba de cometer un hecho delictivo y esta persona se le ha condenada. Sepa usted, sociedad española, que el que cometa un hecho de estas características va a ingresar en prisión y va a cumplir una pena. Prevención especial dirigida al propio delincuente. Usted ha cometido un hecho delictivo y tiene que cumplir la pena que se impone por ese hecho delictivo. Sepa usted que si en adelante vuelve a cometer un nuevo acto delictivo, el mismo resultado que está teniendo se va a producir en un hipotético futuro. Principio de justicia. Si se ha cometido un hecho delictivo, yo estoy escuchando determinadas cuestiones que si a una infracción penal no se le puede aplicar una pena. A ver, volveríamos a tiempos antiquísimos, a la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Una infracción penal tiene que llevar consigo una pena y para eso está el Poder Legislativo que fija las penas. El principio de justicia de imponer una pena para un delito es consecuencia de esto que acabo de exponer. Hay un principio de humanización del derecho penal. Un derecho penal moderno debe ser más humano que lo era en épocas anteriores, pero yo también entiendo que esto no solo debe ser con referencia al autor de un hecho delictivo. España es un país muy garantista, quizá de los países más garantistas con la persona del acusado, pero no podemos olvidar a las víctimas y el legislador español en los últimos años se ha volcado con las víctimas y les ha dado una protección que antes no tenían. En la prisión permanente revisable debemos tener en cuenta no solamente a las víctimas, sino el pensamiento de estas de cara al futuro de ese delincuente que ha cometido con ellos un acto delictivo y que termina cumpliendo una pena y termina encontrándose nuevamente en la sociedad. Y uno de los fines últimos, recogido en la Constitución española, es que la pena tiene como fin que esa persona que ingresa en prisión para cumplirla tiene que rehabilitarse, que cuando cumple la pena tiene que entrar en sociedad como una persona normal y no como un explosivo que puede volver a cometer nuevos actos delictivos. Me quedo con esto último. La prisión permanente revisable, repito, desde mi posición, es constitucional. ¿Por qué? Porque cumple ese fin que establece la Constitución española.
La prisión permanente revisable, sus propias palabras nos lo dicen, es una situación de prisión, cumplimiento en un centro penitenciario permanente durante un periodo de tiempo. Vamos a poner el ejemplo de los 25 años y que llegado a esos 25 años el tribunal sentenciador, a través de una serie de colaboradores con los que actúa en el centro penitenciario fundamentalmente, va a lograr indagar si esa persona se ha rehabilitado o no. Y esa regulación y ese control por parte del tribunal sentenciador, que es el que controla la ejecución de la pena que ha dictado en su sentencia, es la que me permite, desde mi posicionamiento, entender que estamos ante una pena que es coherente con el fin máximo de la Constitución española, que es el fin de la rehabilitación. No entiendo que pueda confundirse con la cadena perpetua. La cadena perpetua es muy fácil de explicar. No hay ningún fin de rehabilitación. Se ingresa en un centro penitenciario y solo se sale de él cuando esa persona ha fallecido. Esto no es la prisión permanente revisable. En España está prohibida la pena de muerte, la cadena perpetua, precisamente porque no cumple con el fin de la rehabilitación social y los trabajos forzosos. Se dice, bueno, pero puede constituir una cadena perpetua encubierta, porque puede constituirse en una prisión permanente indefinida. Yo esto tampoco lo comparto. Mirad, hay muchísimas veces en que el propio delincuente casi domina perfectamente el Código Penal. Podría exponeros montones de ejemplos, pero me voy a limitar y a concretar esto último. Cuando dictamos una sentencia firme, se fija una pena, y en este caso es una pena impuesta para unos delitos de lo peor que puede existir en una sociedad. Sociedad enmarcada por un Estado de Derecho. Pues bien, cuando se pone la pena de prisión permanente revisable, el condenado a ella sabe que tiene un periodo determinado fijo de cumplimiento en un centro penitenciario y que a partir de ahí va a salir de ese centro penitenciario, se va a suspender esa prisión permanente revisable si acata el fin máximo establecido en la Constitución española. Esto es, tiene que rehabilitarse. Y él lo sabe. No se parece en nada, ni es una forma encubierta desde mi posicionamiento. Yo entiendo y comprendo todos los posicionamientos porque estamos ante un tema polémico, sobre todo en la actual situación desde un punto de vista social y desde un punto de vista político, de que pueda configurarse como una prisión permanente e indefinida. Yo entiendo que no y acabo de exponer los argumentos. La otra cuestión problemática ¿es proporcional o no a los delitos que el legislador español ha fijado para imponer la pena de prisión permanente revisable? Bueno, antes que nada, hoy estamos aquí, muchísima gente, a mí ahora me estáis escuchando todas las argumentaciones que yo estoy exponiendo, y pienso que es una pena que todo esto, sobre todo a nivel político, no se haya paralizado un poco hasta que el propio Tribunal Constitucional haya resuelto si esto es o no constitucional. Con ello hubiésemos resuelto si la pena de prisión permanente revisable es o no constitucional y solo nos quedaría el paso último que yo ahora voy a tratar de explicaros. Esto es, si esa pena es proporcional a los hechos delictivos que regula el Código Penal y si es coherente o no que esté dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en concreto dentro de nuestro Código Penal. Yo entiendo que es proporcional. ¿Por qué entiendo que es proporcional? El Código Penal regula la prisión permanente revisable para unos supuestos realmente terribles, como es el asesinato. Y estoy hablando de un asesinato, no de un homicidio. Sabéis de sobra vosotros que el homicidio está castigado en nuestro Código Penal con pena que va de 10 a 15 años y el asesinato con pena que va de 15 a 25 años. Estamos hablando del asesinato de una persona menor de edad, menor de 16 años o una persona vulnerable. Estamos hablando también de la violación y de la muerte de la víctima. Estamos hablando también de la comisión de un delito de asesinato bajo el seno de una organización criminal. Estamos hablando también de la comisión de diversas muertes múltiples bajo la forma del asesinato y finalmente del delito de lesa humanidad y del delito de genocidio. No hay delitos peores en nuestro ordenamiento jurídico que estos a los que yo os acabo de exponer. Pensad vosotros
si con estas palabras que yo estoy indicando la pena de prisión permanente revisable es o no proporcional. Yo entiendo que sí es proporcional para el delito que se ha cometido y que requiere el ingreso en prisión y que requiere un fin de rehabilitación social. Pues yo más o menos dejo expuestas mis ideas y indicaros que estáis asistiendo, y os felicito, Ricardo, a una jornada de trabajo que está perfectamente organizada, donde van a surgir muchísimas ideas, con 2 magistrados, con 2 catedráticos, con un investigador, con un criminólogo, con un jurista, y pienso que de aquí pueden salir muchísimas ideas. Muchas gracias por escucharme. Bien, pues parece obligado comenzar felicitando a los organizadores, a Ricardo, Antonio, por esta iniciativa, por el esfuerzo desplegado para organizar este evento y por el resultado obtenido, que es una jornada muy bien diseñada, cuidadosamente diseñada, de indiscutible interés, de candente actualidad, y con unos ponentes de lujo, ¿no?, que van a aportar cada uno de ellos su particular punto de vista, unos desde un punto de vista más teórico, desde la dogmática penal, desde la academia, digamos, y otros desde un punto de vista más práctico, más pegado al terreno, ¿no? Yo no debería terciar en este debate por 2 razones. En primer lugar, porque no quiero usurpar el espacio que corresponde a los verdaderos protagonistas de estas jornadas, que son sin duda los ponentes. Ustedes han venido a ver y a escuchar a los ponentes. Y en segundo lugar, porque sería una cierta temeridad por mi parte, porque yo no soy penalista, nadie es perfecto, y por lo tanto no me siento capaz, no creo que tenga la cualificación necesaria para emitir una opinión fundada sobre esto, pero como constitucionalista me voy a tomar la libertad de compartir con todos vosotros 2 reflexiones en torno a este asunto. En primer lugar, creo que en el tratamiento de este asunto, pues se han batido algunos récords de oportunismo político, ¿no?, incluso de populismo, ¿no? ¿Por qué la prisión permanente revisable ocupa un lugar destacado hoy en la agenda política? Bueno, pues porque teniendo en cuenta que tenemos muchísimas asignaturas pendientes importantes en este país, ¿no?, el conflicto de Cataluña, la financiación autonómica, la reforma constitucional, en fin, la desigualdad, la precariedad laboral, qué sé yo, podíamos aquí citar muchísimos problemas pendientes, ¿no? Y sin embargo, pues a determinadas fuerzas políticas les ha interesado incluir en la agenda política este asunto. La clave de la política es dominar, controlar la agenda política, es decir, que se hable de determinados temas y no se hable de otros. Esta es la clave del debate político, ¿no? Y esto no es casualidad, ¿no? No había en España, creo que no lo hay, un clamor, ¿no?, en favor de una reforma o en favor de una prisión permanente revisable, ni por los indicadores de inseguridad, ni porque nuestro Código Penal tenga penas poco severas, o porque el cumplimiento efectivo de la pena sea excesivamente corto. Y no hay, objetivamente creo yo, no hay razones, ¿no?, para que este tema esté, digamos, en la agenda política, ¿no? Yo creo que se ha aprovechado la conmoción social producida por el asesinato de Diana Quer y de Gabriel Cruz para, digamos, poner en marcha una campaña en favor del mantenimiento de la pensión permanente revisable e incluso una ampliación de los supuestos en los que cabe esta pena. Y se pone en marcha porque es una medida que tiene buena acogida en la opinión pública, ¿no? Todas las encuestas confirman que hay un porcentaje muy alto de la población que está en favor de esta medida y que lo que quiere en realidad es aparcar a los delincuentes más o menos potencialmente peligrosos, aparcarlos, no quiere riesgos y cree, insisto, una parte muy considerable de la opinión pública es así, cree que no merece la pena invertir esfuerzos en la resocialización o en la reinserción de los delincuentes y es la solución ciertamente más cómoda.
Por tanto, alta dosis, a mi juicio, de oportunismo político en esta cuestión. Y segunda reflexión, yo creo que hay que distinguir, y Feliciano lo ha hecho perfectamente, hay que distinguir dos planos, o no confundir dos planos. Uno es el plano de la constitucionalidad de la prisión permanente revisable y otro es el plano de la conveniencia o oportunidad de esta medida, ¿no?, de esta figura. Como se ha dicho, hay un recurso pendiente ante el Tribunal Constitucional desde hace 3 años, promovido por los grupos de la oposición, los diputados de la oposición. No parece que a corto plazo vaya a haber una sentencia del Tribunal Constitucional, de manera que estamos pendientes y seguiremos pendientes durante un tiempo del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Para los detractores de la prisión permanente revisable, digamos, hay 3 reproches de inconstitucionalidad. Se dice, resumiendo, que es una cadena perpetua encubierta, pero serían la posible infracción del artículo 15 de la Constitución, prohibición de penas inhumanas, porque un encierro de por vida o con un horizonte de libertad muy incierto, pues podría ser considerado una pena inhumana. En segundo lugar, ya se ha dicho también, la infracción del mandato constitucional de reinserción del artículo 25, en la medida en que una privación de libertad tan prolongada retarda mucho esa reinserción y dificulta mucho esa reinserción por el deterioro que se produce en el delincuente, en el condenado. Y finalmente, problema de principio de legalidad por la indeterminación de la pena, porque es una pena de duración incierta, etcétera, y eso puede comprometer gravemente pues, la seguridad jurídica y el principio de legalidad. Bien, estos son los argumentos que aquí se desarrollarán, desde luego, con mucho más, conocimiento de causa. Yo no me atrevería, ya que también Feliciano ha querido emitir su opinión, yo tampoco me atrevería a decir que la prisión permanente revisable sea inconstitucional. Yo, a pesar de que hay muchos penalistas que lo consideran así, yo me inclino a pensar que no es inconstitucional precisamente porque es revisable. Y en ese sentido hay una referencia obligada que creo que es la de la famosa sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán de 1977, en la que viene a considerar inconstitucional la cadena perpetua, porque dice que deduce del principio constitucional de dignidad humana la exigencia de que los condenados a prisión perpetua tuvieran al menos una oportunidad de recobrar la libertad. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional alemán lo que viene a decir es que prisión perpetua es inconstitucional, pero la prisión perpetua revisable, cuando hay una oportunidad de recobrar la libertad, no sería inconstitucional. Y cuestión distinta, como también ha aclarado Feliciano, es, dejando a un lado el debate sobre la constitucionalidad y suponiendo que no es inconstitucional, como yo supongo, si esta medida es necesaria, si esta medida es apropiada, si esta medida es eficaz como opción de política criminal. A mí, personalmente, insisto, desde la ignorancia en la dogmática penal, no me convence la prisión permanente revisable. No la prisión permanente revisable en abstracto, sino la prisión permanente revisable tal como se ha regulado en España. Me gusta más, me convence más la regulación de la prisión permanente revisable que existe en otros países donde la revisión es antes, etcétera, etcétera. En todo caso, creo que en este debate debemos huir de las posiciones maximalistas, de las posiciones extremas, y debemos apostar por posiciones más matizadas. No se trata de sí o no a la prisión permanente revisable, a mi juicio, sino de según y cómo. Y en esta línea me vais a permitir, para terminar, que os lea un fragmento de un artículo publicado por un periodista que yo sigo, porque me parece que es un tipo bastante lúcido, que es Ignacio Varela, en el diario digital El Confidencial. Y dice Ignacio Varela, que no es penalista, es periodista: la prisión permanente revisable no debería plantearse como una cuestión de principios o fundamentos morales irrenunciables, como lo es la pena de muerte. Se trata de una decisión de política criminal que admite distintas posiciones fundadas y legítimas. Ni sus partidarios son cuasi fascistas cavernarios que traten de instaurar el populismo punitivo, ni sus detractores pueden ser señalados como cómplices vergonzantes de los criminales. Ya está bien de órdagos ideológicos y de discusiones maniqueas a todo o nada. No quiero abusar más de vuestra paciencia. Estoy seguro de que no os vais a aburrir
de que no os vais a arrepentir de haberos inscrito en estas jornadas y de que vais a aprender mucho. Muchas gracias por vuestra presencia y buen trabajo.